Acá en esta década también es cuando se inicia la disminución de los aranceles. Todo el tema de los aranceles que hoy por hoy está nuevamente impulsando el gobierno estadounidense como un instrumento de protección económica comercial. Aquí disminuyeron los aranceles a la importación del trigo y con eso desbarataron toda la producción local de trigo. Por eso es que dejamos de ver el trigo ahora cuando vamos a Shela. Antes ahí en la cumbre de Alaska se miraba el trigo bonito, el paisaje, ¿verdad? Había una producción local de trigo que satisfacía las necesidades, pero la disminución de los aranceles pues prácticamente bajó. No permitió al productor local competir con el trigo importado de los Estados Unidos, que además de producirse en extensiones grandes, está planificado, financiado, subsidiado, etc. Y así fue ocurriendo poco a poco con otros productos agrícolas principalmente. Posteriormente fue con el maíz, en la década del 2000. ¿Se acuerdan ustedes todas esas luchas que ha habido alrededor de la no aprobación del TLC? Al final lo aprobaron y todos los impactos que esta aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿verdad? De alguna manera lo que vinieron va a impactar más en las zonas rurales. Ahora ya no fue el trigo, ahora fue el maíz, ahora fue el frijol, ahora fue el arroz. De pronto Guatemala se fue convirtiendo, fue pasando de ser el granero de Centroamérica a un importador de granos. Poco a poco también ahí va cambiando el uso de la tierra, se van incrementando los monocultivos, adquieren mayor relevancia estratégica, porque de alguna manera fueron los grandes beneficiados con los tratados de libre comercio, el azúcar, ¿verdad? Se introduce ya a grandes extensiones de la palma africana y cambia toda la geografía de la zona baja de Alta Verapaz, todo lo que conocíamos, allá Purixcán, Chisec, Yaxucá, Fray, Sayachén, todo eso cambió. Tanto que ahora de verdad me dan ganas de ir a esa zona, porque lo que era selva ahora es palma africana, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene una lógica, por supuesto, de relaciones económicas, de la interdependencia en el mundo más globalizado, que de alguna manera generó también impactos mayores en la economía familiar, urbana y rural, y por ende más migraciones. Una serie de dispositivos, las fronteras ya empiezan a amurallarse, ¿verdad? En el 2005, las leyes antimigratorias, ya en el 2005 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la construcción del muro. Desde entonces se viene hablando también de ese muro mucho más amplio, construido a lo largo de los kilómetros que comparten de frontera Estados Unidos y México en las zonas de mayor accesibilidad, y ahora el gran desafío es en aquellas zonas donde todavía es difícil construir, que son las zonas más inhóspitas. Toda esta dinámica de dificultar el tránsito para los migrantes de alguna manera incrementó las vulnerabilidades, incrementó los riesgos, elevó la participación del crimen organizado en la migración irregular. Ya los cárteles de alguna manera también empezaron a incursionar en la migración, y ahora pues prácticamente están controlando también. Ya cambió el relato del coyote, ya los coyotes no son lo mismo, ya las situaciones han cambiado determinantemente. Del 20 para acá, la población guatemalteca siguió migrando, porque la migración de alguna manera se convirtió al final en la principal actividad económica para Guatemala. De tal forma que no hay departamento ni municipio de Guatemala que no experimente la migración. Toda la República, así como vimos que en todos los Estados Unidos había guatemaltecos, ahora vemos que en toda la República de Guatemala hay emigración. Cuando hablo de emigración me refiero al intento de salir del país. Y como pueden ver ustedes este mapa del Instituto Guatemalteco de Migración, así como hay un flujo migratorio hacia el exterior, hay una contracorriente que es el retorno. Y este es otro de los elementos del ciclo migratorio, que es el origen, tránsito
destino y retorno. Y el retorno se ha incrementado, es decir, así como ha habido intentos migratorios irregulares, se han incrementado los retornos, porque cada retorno refleja un intento desafortunadamente fallido. Y esto implica toda una serie de situaciones económicas de las familias, porque cada vez más el viaje hacia los Estados Unidos resulta ser más oneroso. Aparte de caro, peligroso, riesgoso y posicionaba a las personas en una situación de vulnerabilidad. Acá planchas y a construir barreras entre lo que antes no existía absolutamente nada. Es decir, las fronteras han pasado de ser espacios inadvertidos a zonas excluyentes de ambos lugares. El tema también del cambio climático empieza a manifestarse con más regularidad. Recordemos que en el 98 el huracán Mitch marca, digamos, el inicio de una era de nuevos acontecimientos climáticos que fueron impactando también en las economías locales, en las economías rurales y en el agro guatemalteco. Creo que todo lo que ha sucedido en el agro guatemalteco ha sido determinante en la composición, en los momentos en que las poblaciones han tendido a migrar y fueron más comunes y recurrentes las tormentas, los huracanes. Y esto pues definitivamente provocaba más intentos migratorios. Hasta entonces la migración irregular ha sido la tendencia dominante, y cuando hablamos de migración irregular nos referimos a la decisión de trasladarse del país a otros, transitando otros para establecerse en un tercero sin ninguna gestión administrativa, más que la decisión de irse en los años 60, por eso venimos de esa época para acá. Simplemente era de tomar el bus, trasladarse hacia las fronteras, cruzarlas, incluso se agarraba un avión y ya se llegaba al lugar donde había un ofrecimiento, ¿verdad? Todo eso fue cambiando, pero a partir del año 2000 ya estamos con un nuevo momento, con una era de seguridad y será siempre una excepción migratoria, una cantidad enorme de migrantes. Todo esto tiene que ver con estructura etaria también. Venimos desde los 60, entre el año 90 y el 2020, ¿cuánto haya? Aquí los que nacieron en el 90 ya estaban migrando desde el año 2020. Los que nacieron en los 70, en los 90 ya estaban. Es decir, hay también toda una explicación demográfica de todas estas cantidades que se van incrementando. La tendencia ha sido siempre hacia el incremento, de tal manera que, como les decía, para los que no habían venido, yo empecé con este mapa que ubica la cantidad de guatemaltecos que están radicados en Estados Unidos. Todo eso en ese gran proceso, digamos, ya la migración se convierte en un tema, pues, de debate político. En la frontera solo eran retornados desde Estados Unidos a Guatemala como 300, de 30.300. Los que retornaron era porque no tenían un recurso familiar que se hiciera cargo de ellos en Estados Unidos. Los demás sí, les dan permiso, algunos ya tienen residencia, otros ya vienen a sus comunidades, traen dinero, traen sus trocas y todo eso genera un efecto demostrativo que hace que la gente diga, yo también quiero ir, ¿no? Que es notable la movilidad social que experimenta las personas que se van para Estados Unidos. Ahora que he estado también, que estuve ahí por esa región cafetalera de San Marcos, San Pablo, Nuevo Progreso, Tajumulco, era común que dijeran, miren, aquí hay más gente para trabajar. La otra vez escuché a un representante de CACIF que dijo, miren, el gran problema que nosotros tenemos ahorita es que nos estamos quedando sin trabajadores. No hay gente para la zafra, no hay gente para, hasta ahorita ni pilotos. Los albañiles ahora son preciados a ustedes porque
pues, o se van o hay una demanda vinculada a la construcción de viviendas. Pero sí, en el ámbito del empleo, por primera vez, algunos sectores se están quejando de la falta de trabajadores. Puedo hacer una breve aportación. Por supuesto. Es tan grave lo que dice el licenciado Caballeros que en ciertas áreas comerciales de Guatemala es palpable la crisis. Con decirles que las compañías de trailers y todo lo más que necesitan conductores experimentados, cada vez es más difícil encontrar conductores, pilotos o pilotos que tengan la suficiente experiencia para transportar ese trailer con seguridad a su destino. Entonces, todos están de otro. Sí, es mucho. Eso creo que ese es un tema como para cuestionarlo también, porque por un lado se dice que uno de los problemas en Guatemala es el desempleo, y por el otro lado algunos sectores como Casif, así francamente lo han dicho, no tenemos gente para trabajar. Nos cuesta conseguir trabajadores. Entonces eso creo yo que es un debate necesario en Guatemala. Por eso es que también el tema de los retornados está llamando mucho la atención, ¿verdad? Porque están viendo ahí como una posibilidad para llenar el vacío ocupacional que se está generando por la migración. Y es que es así, la migración llena el vacío ocupacional que hay en Estados Unidos. Estados Unidos, sin los migrantes, solo en el sector agrícola, el 70% de los trabajadores en Estados Unidos son migrantes. Y el otro 30% hijos de migrantes. ¿Verdad? Y sin... Los empresarios manifiestan ese punto. Y aquí tenemos problemas muy puntuales. Por ejemplo, el bajo salario. Por ejemplo, el sector, usted tiene ahí, gracias. Por ejemplo, el sector productor, Casif, se opuso a un mendigo 10% que se había aumentado a la clase trabajadora. Imagínense, se quedan del 10% del aumento. Ese es un problema, el bajo salario en Guatemala. Y el segundo tema es mucho peor, porque la carestía de la canasta básica se da la señora, nuestra madre o la esposa al mercado, ahí por el guarda, no pues la casita quemada, se lleva sus 100 quetzales y no compra nada, se los gastó. Ese es el problema que nosotros tenemos en Guatemala, que no hay trabajadores y si los hay, están muy, un salario no acorde a las necesidades del guatemalteco. Muchas gracias. Sí, ese es otro tema determinante, ¿verdad? Ustedes, la disparidad salarial que existe entre los países de origen de los migrantes y los países de destino. Lo que se gana aquí un jornalero en un día, lo gana un jornalero allá en una hora. Así. Y el Casif está claro al respecto. Ellos dicen, nosotros no tenemos la capacidad de competir con esos salarios que les ofrecen allá. Pero eso sí es una realidad. Y una solución eso refleja todavía el orden global del capitalismo, ¿verdad? Es otro de los intercambios desiguales que prevalecen en el capitalismo y es el salario que se gana en los países subdesarrollados, a diferencia del salario que se obtiene en los países desarrollados. Por eso ahora la apuesta es la migración ordenada, segura y regular. Pero atrás de la migración ordenada, segura y regular, probablemente vaya a haber también salarios diferenciados, para que estas diferencias no sean tan marcadas y digan, como sos migrante de un programa y en tu país ganas tanto, aquí te ofrecemos un poquito más, pero no tanta esa diferencia que puede ser, un poquito más, pero no tanta esa diferencia que puede ser, todo se puede imaginar en la geopolítica de las migraciones. Por el orden, vamos a... Sí, ese es otro tema determinante, ¿verdad? Ustedes, la disparidad salarial que existe entre los países de origen de los migrantes y los países de destino. Lo que se gana aquí un jornalero en un día, lo gana
un jornalero allá en una hora. Así. Y el casildo está claro al respecto. Ellos dicen, nosotros no tenemos la capacidad de competir con esos salarios que les ofrecen allá. Pero eso sí es una realidad. Y una solución eso refleja todavía el orden global del capitalismo, ¿verdad? Es otro de los intercambios desiguales que prevalecen en el capitalismo y es el salario que se gana en los países subdesarrollados, a diferencia del salario que se obtiene en los países desarrollados. Por eso ahora la apuesta es la migración ordenada, segura y regular. Pero atrás de la migración ordenada, segura y regular, probablemente vaya a haber también salarios diferenciados, para que estas diferencias no sean tan marcadas y digan, como sos migrante de un programa y en tu país ganas tanto, aquí te ofrecemos un poquito más, pero no tanta esa diferencia que puede ser, todo se puede imaginar en la geopolítica de las migraciones. Por el orden, vamos a... Solo con una molestia, por favor, licenciado, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor tenerlo por acá. Queríamos rogarles de una manera muy especial que si nos permitiera que terminara la exposición el licenciado y que notaran sus preguntas, para lo cual van a tener 1 minuto, que es la nueva modalidad, 1 minuto y medio, para que podamos extender nuestras comunidades. Y por deuda migratoria nosotros el préstamo hipotecario informal que las familias realizan con un usurero local con el objetivo de financiar el intento migratorio. Pero para ello le dan el título de propiedad de la casa, cuando tienen una casa. Con la casa o con el lote ya le ajustan a los $15,000 y a veces ya se sabe que no van a llegar porque esos ni siquiera son de los verdaderos coyotes, sino que son gente que va a estafar a las comunidades. La estafa es otro elemento ahí que no aparece, pero que sale ahorita. Entonces, prácticamente lo que están haciendo es perder sus viviendas, sus terrenos, lo poco que tienen de patrimonio familiar, por un intento migratorio engañoso. Y los dejan, les dan vueltas tal vez pasan el río Suchiate, lo llevan hasta la capital, lo regresan de México, les dicen puedes probar 2 o 3 veces, pero ya se sabe que no van a llegar. Porque ahora está mucho más complejo llegar a Estados Unidos. Porque tiene que haber una vinculación, pagarle a los del crimen organizado, y ahí está la colusión del crimen organizado, los usureros locales y las mafias. Ya no es aquel coyote, que incluso antes decía uno, los coyotes son los facilitadores del viaje, ¿verdad? Los coyotes son héroes comunitarios. En El Salvador hay una comunidad que hasta un monumento le hicieron a un coyote, imagínense ustedes. Coyote era un personaje bien visto, pero ahora ya no. Se desconfiguró totalmente la idea del coyote, pollero, ahora traficante de personas, ¿verdad? La estigmatización de los migrantes como parte de un discurso generalizado, proveniente especialmente desde allá, pero que tiene un efecto importante acá. Y a nivel de comunidades también un incremento en el precio de la tierra, tanto para la producción como para la construcción. ¿Por qué? Porque hay, digamos, toda una serie de situaciones en las que los migrantes tienen el recurso y tienen la capacidad de comprar, entonces la oferta y la demanda, a mayor oferta, ¿verdad? A mayor demanda sobre el precio. La oferta y la demanda es una ley de la economía que está afectando mucho a nivel comunitario, a nivel local, y entonces si alguien quiere construir una vivienda no tiene más opciones que juntar más dinero o migrar también para poder llegar a los precios que les cobran. Dentro de los desafíos y las perspectivas, la geopolítica de las migraciones es un tema ahorita que está cobrando fuerza. Ya vean ustedes cuando hemos visto en las noticias recientemente todo el tema del condicionamiento de los aranceles, por los controles migratorios, las fronteras cada vez más difíciles de penetrar, el condicionamiento de las relaciones internacionales en el marco de ciertas decisiones, por ejemplo el cierre del Darién, el paso del Darién, como condicionamiento para tal relación comercial, el papel de El Salvador
como la cárcel transnacional, ¿verdad? Con todo esto de estos supuestos criminales del tren de Aragua, las negociaciones del tercer país seguro, etc. Hay toda una serie de... que ahora el intercambio es lo que se haga en materia migratoria, ¿verdad? Lo que se haga en materia de cierres fronterizos, ¿verdad? Eso es un tema súper importante que está adquiriendo mucha relevancia. El discurso antimigratorio exacerbado, los criminales, los violadores, en la palabra transformación se encierran varias categorías, y una categoría puede ser desintegración. Ya las familias, los niños crecen sin el referente de papá, sin el referente de mamá, con la abuela, con los tíos, y suceden miles de historias alrededor de esa desvinculación, de esa reconfiguración de la familia. Algunos se van de una vez, se olvidan de sus hijos, de la esposa, otros se casan allá o se juntan, lo que fuera. Y aquí también en transformación está la transnacionalización de la familia. Es decir, incluso llevan familias años así, que el esposo se fue hace 15 años y todavía la esposa aquí esperándolo. Tal vez ya construyeron la casa, con las videollamadas el esposo decidía qué color ponerle a las paredes, qué color escoger para el piso, qué diseño de baños, etcétera, etcétera. Siempre con la idea de volver, ¿verdad? Aquí la metáfora queda de Penélope tejiendo el suéter permanentemente y deshaciéndolo, ¿va? Ocurre mucho. Y el migrante pues siempre con ese síndrome de Ulises, de querer regresar al lugar que amó, pero que como que lo va jalando de alguna manera la dinámica ya, y dicen, no, ya solo este año, no, hoy sí ya solo este año, hoy sí ya solo este año, y se han pasado 15 años. Yo conocí a un amigo allá en Phoenix, que llegó la hija a la conclusión de decirle, ¿sabes qué, papá? Me voy a ir en Telengas. Yo ya que sí, y de todas formas, ¿quién me va a mandar lo que yo necesito? Es así de real la situación que se vive en la familia y lo que esto implica. La transnacionalización de las comunidades, pues yo veo que este es un impacto también importante, ¿verdad? Especialmente en aquellas comunidades indígenas. El pueblo Canjobal, por ejemplo, reproduce mucho su identidad. No hay una desvinculación total de estos pueblos y sus culturas, sino más bien hay una relocalización o una reproducción de las identidades en la distancia. Los Canjobales de Los Ángeles celebran la fiesta de Santa Eulalia en las mismas fechas que se celebra aquí en Guatemala. Los Poptis en Júpiter, Florida, también llevan a la reina, reproducen. Miren ustedes la marimba Conejos, la internacional marimba Conejos, perdón por la publicidad, se mantiene 6 meses en los Estados Unidos y 6 meses en Guatemala. O no sé si habrá dos conejos, o hacer dos internacionales. ¿No? Como hacía antes con esos grupos famosos, pero yo he estado en actividades allá que hacen en Washington, que hacen en Los Ángeles, que hacen en ciudades donde hay mucha población guatemalteca. Hay toda una reproducción cultural en la distancia, que regularmente no le ponemos atención, pero son esas realidades que los migrantes van transformando. Y los migrantes, por supuesto, los que van llegando, porque los otros ya prácticamente hay un momento en que se desligan de la identidad nacional, del ser guatemalteco. Hay un desinterés de estudiar o trabajar porque hay remesas garantizadas. A este fenómeno le llaman los ninis, que ni estudian ni trabajan y ahí están, con las mejores marcas de tenis, con las mejores gorras de marca.